En este video, hoy nos proponemos explicar qué es leer y cómo leer según los autores Victaliano, Faisal y Todorov. La lectura nos da muchas ventajas y a la vez nos ayuda mucho en nuestra capacidad de comunicación. A veces se nos hace un poco difícil leer, debido a que los textos que se nos presentan nos exigen un nivel de interpretación alto para llegar a un determinado significado. Los autores Victaliano y Faisal nos dicen que la lectura es un trabajo de interpretación activo desde un determinado lugar para luego presentarnos diferentes tipos de lectura o diferentes tipos de textos. Es allí donde Todorov se presenta y nos introduce su perspectiva de una lectura crítica y dialógica. Hablaré de Victaliano. Victaliano nos dice que nuestra cultura se constituye como un libro abierto muy complejo. Por un lado, se nos presentan como un objeto para ser leídos y por el otro, trata de que nosotros constantemente estamos leyendo. Victaliano distingue dos tipos de lectura, la cual la primera es la semiótica. La semiótica es la cual se nos impone y la segunda es la lectura alfabética, que esta se vale por un saber específico. Victaliano, para profundizar, cita a Noé Citrit. Noé Citrit es quien distingue tres tipos de lectura. En primer lugar, distingue y reconoce a la lectura espontánea. La lectura espontánea es la más habitual y se caracteriza por proponer una relación directa con el discurso. El discurso es quien adquiere un carácter puente con respecto al contenido. Un ejemplo de este tipo de lectura es cuando leemos un libro o cuando leemos una revista. En segundo lugar está la lectura indicial. La lectura indicial la utilizamos cuando en el momento de querer estudiar o extraer las ideas principales de un texto. Al igual que la primera, esta reconoce al lenguaje como un instrumento. En tercer lugar está la lectura crítica. La lectura crítica va más allá de cualquier lectura pasiva. Esta está en un nivel superior y es de esta forma como abarca a las otras dos anteriores. La lectura crítica se relaciona con una ampliación de las capacidades lectoras. Para concluir, podríamos decir que los tipos de lectura no se restringen la una a la otra, sino que se amplían y se complementan. El capítulo 1 del texto de Alice Faisal, titulado La lectura como cuestión, desarrolla tres subtítulos: la lectura y lectores, el texto como signo, la lectura como simiosis, el texto y los procesos cognitivos. En la idea del capítulo 1 podemos reconocerla o anticiparla a partir del epígrafe Roland Barthes que la autora utiliza. Allí Barthes propone que todo texto resiste a ser leído y que el lector debe apropiarse del mismo para así poder comprenderlo. Faisal desarrollará en los capítulos siguientes a partir de la idea de Barthes con respecto a los modos de apropiarse a la lectura y de ser posible comprenderla. En el apartado 1.1 y 1.3 del capítulo 1 se distingue de lectores y lecturas, en donde la cultura propone a leer a partir de indiferencias de lectura, jugar y descubrir lo que no se dice sin que la lectura se convierta en un simple descifrado del tema central del texto. También alienta a que los lectores puedan disfrutar de la forma en la que una obra está escrita. En un último apartado del capítulo, la autora, a partir de los postulados de Bandich, establece una vinculación entre la concepción de lectura y los procesos cognitivos que intervienen en el mismo. Ahora, para continuar, hablaremos de Todorov. Este autor replica a las acciones de cómo debería ser crítica literaria según la crítica immanentista y la crítica dogmática. También busca defender como punto de vista propio la idea de trabajar con una crítica dialógica.
Artista es la que rehúsa la existencia de las verdades absolutas, ya sea de conocimiento o de la moral. Solo se escucha la voz del autor. La crítica dogmática es un dogma inalterable que supone que el lector comparte con él. Es la conducción al monólogo del crítico. La crítica dialógica es la clase de verdad a la que se aspira mediante el diálogo, donde se disputa acerca de los valores humanos. Los aspectos negativos que Todorov atribuye a la crítica inmediatista y dogmática. La crítica inmediatista se niega a sí mismo toda posibilidad de juicio. La producción del autor estudiado es fuente de verdad. Por lo tanto, no se cuestiona. La dogmática no deja que el otro texto se exprese, englobándolo por todos lados, ya que él mismo encarna la provisión, juzga el valor de la producción literaria en base a un principio preestablecido. Los aspectos positivos que reconoce la crítica dialógica es la búsqueda común de la verdad. Se niega a eliminar las dos voces, el autor y el lector. Todorov entiende por literatura que se trata de la existencia humana, que es un discurso y un tanto peor para los que tienen miedo a las grandes palabras, orientado hacia la verdad y la moral, que es un descubrimiento del hombre y del mundo, y que la idea de la literatura se transforma porque cambia la imagen de la crítica. Para Todorov, la relación que existe o debería existir entre literatura, crítica, literaria y verdad es una relación dialógica, confrontativa, que apunta a la búsqueda permanente de la verdad, de las cosas, del descubrimiento, más que de la de los hechos y la adecuación. En conclusión, podemos decir que leer es una actividad que realizamos todos los días y en todo momento. Este es un trabajo que la sociedad lo utiliza en un contexto determinado. Como futuras profesionales necesitamos hacer conocer la importancia de leer y de cómo lo hacemos, pero en especial enseñar que la importancia de leer es la comprensión.